esofágicos que se encuentran cerca a la región al lado. Y lo que es metástasis, que es igual. ¿Ya? Entonces, periesofágicos y metastásicos. Entonces, la agresividad por la ubicación del esófago es evidente, ¿verdad? Pacientes que dejan de comer totalmente, obtienen la luz del esófago. Frente a eso, o esos pacientes totalmente caquéxicos hacen lo que es una pérdida total de la masa corporal y muchas sinologías como regurgitación, esofagitis, aliacionaria, o sea, muchos efectos secundarios. La agresividad es muy notoria en esta región y lamentablemente aquí tenemos siempre pronósticos muy desfavorables cuando el diagnóstico ya es en una etapa bastante avanzada que no nos permite hacer muchas cosas o consideraciones específicas. Hemos hablado de trastornos neoclásicos ya, y ustedes evidentemente escuchan ya estos nombres que los es más familiares. Sarcomas, fibrosarcomas, granulomas con transformación, porque habíamos hablado, ¿se acuerdan del parásito? Que el parásito formaba una granulación, una cápsula granular, que con el tiempo, pues obviamente la migración deja y forma este granuloma, y este granuloma es propenso a seguir un cáncer normalmente maligno. Entonces, esas características es lo que mencionamos como algunas consideraciones. ¿Qué otra cosa vemos? Hablamos signos clínicos. Como es un desarrollo gradual, ustedes tienen que estar muy pendientes de la signología que va apareciendo. ¿Por qué? Porque de repente una regurgitación, de repente un vómito o algo indica que ustedes tienen que estar pendientes porque es el aviso del cuerpo frente a la patología. Acuérdense que estos procesos son crónicos, no son de aparición de un momento a otro. Entonces, ustedes van notando ciertas características. Por ejemplo, ustedes les dan muy buena alimentación y de repente no cogen una masa corporal adecuada, no tienen un buen desarrollo, pues tenemos que estar pensando qué algo está sucediendo. Hemos hablado de regurgitación, lo que nos trae consigo todos estos procesos es disfagia, que hemos conversado, pérdida de peso y odinofagia. Odinofagia, ¿qué hacía? Al dolor, ¿verdad? También la reducción, que era una sinonimia más o menos para ella. Bien, entonces, estas características, miren, ponemos algunas notarlas antes, otras no las notamos, y otras las notamos cuando tenemos el caso de estamos avanzados. ¿Cuáles son los diagnósticos? Principalmente radiografías, por ejemplo, medios contrastados, inclusive la ultrasonografía, que es bastante utilizada a nivel de la parte cervical. Endoscopía, muy práctico. La endoscopía es algo fantástico, esa es una imagen endoscópica, ¿sabes? Ingresa en la cámara a través del tubito y ustedes observan totalmente bien una lesión. Evidente, pues ya nos damos cuenta de la agresividad y todas las características. Y biopsias, cuando ya realizamos esto, vamos a ver luego en la técnica imagenológica por endoscopía que esos instrumentos tienen cámaras de comunicación, ¿verdad? Que permiten introducir elementos que puedan, por ejemplo, una pinza cocodrilo que se llama una de ellas, entran, cogen una muestra y sacan y realizan la histopatología. Entonces, endoscopía es bastante práctico. Una técnica que se desarrolla hace mucho tiempo. Nosotros no lo hacemos muchas veces por no invertir cosas que les puede servir a ustedes. Hay más competencia pues en precios, por lo tanto, son más accesibles al principio. Tratamientos, como ustedes ven, quirúrgica con un muy buen resultado por la zona. Nosotros hablamos de que la parte del esófago tiene una particular característica tanto de inclinación y elevación y por las áreas circundantes. Entonces, quirúrgicamente, si a lo mejor inicialmente lo podemos detectar, nosotros podemos acceder a la quirúrgica. Si lo hacemos, el resultado puede llevarnos a un pronóstico reservado, pero se debe complementar la parte quirúrgica con la parte de quimioterapia. Ustedes saben que los bordes, o deben haber escuchado que los bordes en lo que es oncología tienen que darse un borde inapreciable para que las células o tejidos contaminados sean eliminados. Y esa característica necesita que inclusive en algunas ocasiones se escapan ciertas células, ciertos tejidos. Por eso es que la quimioterapia se complementa con la parte quirúrgica. Y radioterapia, que sería una de las cosas bastante interesantes cuando se habla de la utilización de radiación, pero lamentablemente no tenemos, como se dice. Nosotros no tenemos, pero es una solución. Es importante que lo sepan,
porque no siempre vamos a estar aquí, siempre nos vamos a estar preparando, pueden irse a otros lados, y allá sí vienen cosas que ustedes tienen que saber que no podemos utilizar. ¿De acuerdo? Bien, ahí terminamos, como ven, la parte de sopa. Dentro de las principales les he puesto algunas características que denotan generalmente lo que puede pasar en el software. Que hay más cosas que pueden suceder, evidente, sí hay muchas patologías, pero que no hemos visto. Pero no nos alcanza tiempo para ver todo. Por eso vamos a entrar a ver la continuidad de la gastrointestinal, que sería el estómago, ¿verdad? Al hablar de estómago, hablamos de abdomen agudo. ¿Se acuerdan que hablamos de abdomen quirúrgico? También es una tecnología. Es cuando se trata de una urgencia o algo de emergente, algo que necesita una atención rápida. Un aparecimiento de un padecimiento que puede ser rápido, ahora, hasta mañana, etc. ¿Qué necesita? Y como una pequeña definición que se ha puesto aquí, que hace referencia a cualquier condición abdominal de origen desconocido, porque nosotros no sabemos todavía qué pueda ocurrir, no es evidente la presentación de esta lesión y llega a producir un dolor agudo de manera que inesperada y de progreso muy rápido. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos que hemos puesto y ya habíamos hablado. Y cuando nosotros tenemos un signo principal que es el dolor abdominal. Aquí súbitamente comienza a presentar dolor abdominal. Nosotros sabemos que tenemos que evaluar el dolor. Sabemos que subjetivamente, porque es observación del paciente y características que presenta. Se debe verificar signos clínicos principalmente. ¿Por qué? Vemos aquí algunas características que nos pueden llevar hasta la parte inicial, hasta lo que sería el choque o coma, inclusive el fallecimiento del paciente. Distensión abdominal. Vemos paciente, por ejemplo, paciente en la parte superior con un abdomen muy alto, muy hinchado, muy voluminoso, que tendríamos que identificar si es duro, si es por líquido o por gas. Tenemos que identificar qué pasa. Contracción de musculatura abdominal. Cuando existen situaciones de abdomen, les había mencionado que intervienen en los procesos de respiración, porque esos músculos forman parte de la respiración. Entonces, ¿qué pasa? A la parte abdominal comienza a producirse algunos cambios significativos. Dolor referido, identificar. ¿Por qué? Hay muchas lesiones a nivel renal que se refiere el dolor hacia el abdomen. Por eso es que tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes hacen una evaluación de dolor a la cavidad abdominal. Cambio de postura, hemos visto, posición de rezo, uno de ellos, ¿se acuerdan? Que se ponen, se estiran, tratan de evitar el movimiento por dolor. Anorexia, conocemos, vómito, diarrea, depresión, evidente, el paciente no quiere moverse, no quiere saber nada de su vida, va a ser echado. Choque y coma, que puede llevarlos, ya saben, a un momento de muerte. Entonces, el esquema que tienen también ahí es un poco para evidenciar la situación en donde los desplazamientos de los ángulos de tanto proximal como el cardio distal del píloro pueden sufrir una serie de procesos de doblez o de doblarse en ese distintivo, ¿verdad? Ahora, hay una clasificación que requiere también considerarse. Una clasificación que se trata de tratamientos no quirúrgicos, donde ustedes pueden hacer clínicamente su tratamiento. Medicamentos, soporte, estabilización, analgesia. Cerramos el dolor, comenzamos por analgesia, ¿verdad? ¿Qué hacemos luego? Hacemos una estabilización. Si nosotros sabemos que podemos utilizar, por ejemplo, tenemos una timpanización de un paciente, de un termógrafo, que no significa una torsión, sino una timpanización. Ustedes pueden utilizar medicación, ¿verdad? Para comenzar a eliminar ese gas que se acumula. Nosotros habíamos hablado de que hay productos que hacen esa absorción. ¿Cuál, por ejemplo? Que también les mencioné. Produce cólicos, que son dolores abdominales en muchos pacientes cachorros, pero también en adultos. Y ustedes tienen que dar medicación que puede ser oral, puede ser inyectable. No hablamos del Sorol, que siempre dicen que el Sorol es para los leonados, no para el perro, el gato. Pero ahí tienen componentes que ayudan a eliminar ese gas. ¿Cuál era? A ver, todos ya han pasado por el internado, ¿verdad? Oye, ¿te quiero por el ¿ah? Bueno, se utilizan algunos aceites, puede ser aceite mineral, pero se utiliza la simeticona principalmente, que absorbe y elimina fácilmente el gas. ¿De acuerdo? Estabilización.
¿Qué pasa con la estabilización? Un paciente siempre le he dicho que lo tratamos por psicología, porque no sabemos la biología. Entonces, si viene descompensado, viene con algunas de estas características, ¿qué hago yo? Tengo que tener una vía de emergencia, una vía permeable que se llama, que me facilite la administración de fluidoterapia y medicación. Estabilizado, ahora sí, voy a buscar qué es lo que sucede. ¿Qué diagnóstico voy a tener? Urgente, requiere cirugía abdominal. Hemos hablado, ¿verdad? Torsión gástrica, torsiones esplénicas, etc. Peritonitis, por ejemplo, todo eso. ¿Qué pasa? La única solución de resolver el problema es tratamiento quirúrgico, en este caso. ¿Sí saben? ¿Alguna consulta allí? Sube las puntas para o sea, garrapatas. Los garrapatas se les sube también, ¿sí? Tienen mucho cuidado y las sentimos. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Bien. Y también tenemos algunas características de pacientes críticos. ¿En dónde? A pesar de que se realice una cirugía, no como la anterior porque es urgente, es crítico, nosotros podemos hacer o debemos hacerla inmediatamente. Pero tenemos que considerar, como siempre les digo, nosotros no podemos entrar a una cirugía como un paciente en shock. ¿Por qué? Ponen anestesia, muere. ¿Verdad? ¿Qué tenemos que intentar siempre? Estabilizar. Así es de urgencia, nosotros ponemos bien, ¿cierto? Siempre ponemos una vía, ¿por qué? Inclusive para poner un cardiotónico, un analético respiratorio, lo que sea, ustedes tienen una vía más rápida de hacer. Entonces luego sí, cirugía inmediata. Este a lo mejor urgente puede requerir a lo mejor la preparación. Digamos, llegó a las 8 de la mañana y a lo mejor una hora sí nos puede esperar. Comenzando el proceso en la madrugada. Si comenzó hace 8 o 9 horas, ya sabemos que se necesita inmediatamente. ¿De acuerdo? Si hay o no nos permite en algunas ocasiones estabilizar o sobre todo tener un periodo de preparación del paciente, ustedes tienen que realizar lo más rápido posible, igualmente, considerando siempre fluidoterapia, oxigenoterapia y lo que es algunos productos que coordinen o permitan estabilizar la parte del animal. Si no lo hacen, esta parte en ocasiones no nos da tiempo por la urgencia, pero tener mucha digamos, posibilidad de hacer muchas cosas. Pero si ustedes no la realizan, ustedes van a darse cuenta de que si lo hacen es malo, si no lo hacen es malo. O sea, aquí la opción es ustedes tratar de dar el espacio mínimo en casos de excesos inmediatos para tratar al paciente. Si ustedes esperan y piensan que no van a lograr el tiempo, se mueren. ¿Sí me entienden? Pero hay ocasiones en que ustedes tienen que decidir lo básico y comenzar la cirugía. Bueno. Causas. Aquí tienen todas las causas que tienen problemas, miren, de abdomen agudo. O sea que tienen para elegir muchos diagnósticos diferenciales. Desde, miren, gastrointestinales, urogenitales y varios. ¿Por qué urogenitales? Porque hemos dicho que hay dolor referido. Y si viene de la parte urogenital, está muy relacionada a la parte gastrointestinal, está muy cerca muchas veces. Abdomen, ¿verdad? Medio caudal, principalmente. Obstrucciones, insucepciones, que todos sabemos ya que son todas las insucepciones. De incidencia de heridas, ¿qué es de incidencia de heridas? De nuevo, se abre de nuevo. Se vuelven a aperturar, realmente las heridas quirúrgicas, cuando hay intervenciones internamente, ha habido errores, ¿verdad? Quirúrgicos, en donde no se hacen buenas suturas y se abren las heridas. Imagínense que no ya cerraron todo y por dentro se abre una herida. Complicado, ¿verdad? Hay problemas. Divertículo bulbo gástrico o torsión gástrica, gastroenteritis hemorrágicas, torsiones mesentéricas, pancreatitis, ulceraciones, peritonitis, etc. Gastroenterogenitales, miren, nosotros tenemos que considerar esto. Nosotros sabemos que la pleómetra no produce dolor, pero la pleómetra, si hay una ruptura del útero, es una peritonitis y ahí sí tiene mucho dolor. ¿De acuerdo? Acuérdense, la pleómetra no tiene dolor. Ustedes han visto pacientes con pleómetra no. No han palpado, no han visto, no tienen dolor. No tienen dolor. A veces se reporta al inicio, puede ser, pero generalmente no. Distocias, cálculos vesicales, obstrucciones del abdomen, ruptura de vejiga, accesos prostáticos, pielonefritis, acceso renal, etc. Y varias, observen ahí una serie de situaciones que nos presentan con hernias, torsiones, accesos, etc. ¿Cuál es la idea? Nosotros tenemos que tener en mente, miren, muchas cosas.
para un problema que puede ser abdomen agudo. ¿Dónde está el problema? Ahí está el arte de ustedes de llegar al diagnóstico. ¿Se me entiende? Pero mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? Estabilizamos al paciente. Le damos opción de que nos permita hacer un examen complementario de laboratorio, un examen imagenológico, por lo que ustedes necesiten. Pero si no estabilizamos, se muere y no tiene paciente para hacer nada. ¿De acuerdo? La clínica generalmente trabaja con signología y sintomatología. Acuérdense, no puedo decir que una sola tiene esto. Estabilizo y ahí sí me dedico a hacer lo que sea. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué es la distosia? La distosia es más o menos como una situación, el problema cuando hablamos de hacemos relación al término de parto distósico, se necesita una ayuda, alguna situación de alterar lo que es normalmente. Por ejemplo, una distosia es que realmente es genital. Partos distóxicos, por ejemplo, porque estamos hablando de la parte genital, reproductiva, por ejemplo. La parte reproductiva. En algunas distocias se habla de alteraciones de lo normal. Distosia, algo diferente. ¿De acuerdo? Duro. ¿Qué más? Ponerse una pipeta. Un collarín. Evisceración. Evisceración es como decir las vísceras dan la vuelta o no es así. En forma de hélice. Revuelven. Que también sucede, porque hemos visto que el peritoneo, que es el momento mayor que se habla, sujeta, ¿no es cierto?, las vísceras. Está conectado con el estómago. Curvatura mayor, curvatura menor. Ustedes saben que por ahí viene todo esto que se llama aumento y eso. Y esos son exactamente que es sinónimo. Esos son los que contienen también las asas intestinales. Muchas veces se debilitan, se desgarran. ¿Qué pasa? Las asas intestinales, como tienen movimiento, pueden hacer evisceraciones. Bueno. Evaluación. Restricción de edad. Somos menores de edad, nos queda permiso. Tremenda inteligencia. Identificar y priorizar los problemas es algo de lo que ustedes necesitan mencionar. Siempre es importante conocer qué es una urgencia y qué es una emergencia. Hay diferenciaciones, ¿de acuerdo? ¿Cómo estadificamos un paciente? ¿Cómo clasificamos un paciente? Ese tema no lo tenemos en medicina interna. A veces yo lo he hecho en emergencias dermatológicas. Vamos a ver si nos permite hacerlo. Lo hacemos en otra unidad para ver un poco de emergencias y cómo se clasifica y nos dedicamos un poquito a eso. ¿Ya? Empezamos más. Evaluar la bulimia, ya saben, ¿verdad? La cantidad de sangre circulante, volumen adecuado de sangre, evaluar neumonías por aspiraciones, considerar raza, porque sabemos que la predisposición a torsiones, principalmente gastroentéricas, está en animales grandes y gigantes. Bueno, investigar las causas, que lo hacemos después. Biométrica, ya habíamos dicho que no produce dolor, y la peritonitis séptica, si el dolor es séptica porque se produce dentro, ¿verdad? Acuérdense que no hay contaminación externa, sino que se abre o se eviscera una asa intestinal y sale con el mismo. Entonces ahí comienza el proceso. Estabilización hemos hablado. Fluidos, hipovolemia para controlar la hipovolemia. Antibióticos de amplio espectro. ¿Qué antibióticos podemos utilizar aquí? ¿Cuáles son los antibióticos? Por ejemplo, metronidazol puede ayudarse porque es un buen regulador de la flora gastrointestinal. Puede combinarse con metronidazol. Bien, ¿qué más? ¿Cuándo hacemos puesto vía intravenosa? Ustedes están bien internados ya todos. Inflacor. ¿Ah? Inflacor. Inflacor no es un antibiótico. Inflacor es un antiinflamatorio, antihistamínico. Antibiótico. A ver, ¿qué pasa con los nombres? Necesito nombres. ¿No? ¿No se puede? Bien, no podría ser, pero nos falta más. Porque podemos combinarlo. Y acuérdense, estamos hablando de un proceso abdomen, gastroentérico. No le puedo dar oral. Necesito ser intramuscular, intravenoso. Metronidazol ahí intravenoso, sí. Claro que sí. Electrón, por ejemplo. Tienen de 100 ml. Es humano, inclusive. ¿Electrón? ¿Ah?
Dice Joyce, ¿qué le dice Google? No sé, no me dice nada. No quiere decir nada. Antibióticos. Oxitetraciclina. Bien, oxitetraciclina sí es un antibiótico agroproteco, pero muy poco utilizado en especies como perro y gato, principalmente gato no. ¿De acuerdo? Tetraciclina, una tetraciclina bastante usada, pero que esa no la tenemos intravenosa para inhalar. Principalmente la tenemos oral, que no nos serviría, como la doxiciclina. Sí, es muy buena, pero hay presentaciones parenterales, pero yo no me acuerdo si no es convenio eso, no lo sé. Pero sí hay en tabletas. ¿Qué más? Solo sabemos un antibiótico, no puede ser. Eso. ¿Ah? ¿Más? Antibióticos. ¿Cuál se me viene a la cabeza? Ninguno. ¿Qué más algo con los nombres de los medicamentos? Nos hemos olvidado. Clorafenicol, muy bien. Clorafenicol también es un antibiótico que viene liofilizado. Es un frasquito de 1 gramo, su presentación, y que ayuda en los procesos gastroentéricos también bastante. Se combina a veces clorafenicol con metronidazol en procesos de gastroenteritis hemorrágica, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ceftriaxona. Ceftriaxona. ¿Qué más? Mira, está preguntando, a ver qué nos dicen. ¿Qué nos dice Google Maps? ¿Qué nos dicen? Es importante que acuérdense que la ceftriaxona es un amplio espectro, utilizado muchísimo en problemas a nivel de tejidos blandos, y la cefazolina utilizado muchos procesos también de traumatología, pero son bastante accional, bastante interesantes dentro de los procesos generalizados, epidémicos inclusive, porque acuérdense que en algunos casos los procesos son muy rápidos y necesitamos hacerlos, ¿de acuerdo? Entonces, en la situación de la hipovolemia en pacientes nosotros restringimos líquidos. ¿Cristaloides? ¿Cuáles son los cristaloides? ¿Coloides? ¿Cuáles son los coloides? Evaluación constante y producción de orina. Tenemos que mantener funcional la parte renal. ¿Por qué? La perfusión renal es muy importante para mantener la estabilidad homeostática de quién? Del paciente. Si deja de orinar, ¿qué pasa? Peligro. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que mantener esa hipovolemia porque hay órganos que son estrictamente necesarios tanto de lo que es la parte hídrica como la de oxígeno. Entonces necesitamos mantener eso. Cristaloides, se habla de 70-90 ml kilogramo cada 7 horas. ¿Qué significa esto? Que nosotros, dependiendo del paciente, ¿cómo sacamos el proceso de deshidratación? ¿Se acuerdan que lo hicimos con ustedes, pero verdad? ¿Cómo lo hemos hecho? Pero sí tienen que saberlo ya. Claro. ¿Cómo saca un porcentaje de deshidratación? ¿Cómo lo saca? Ya, tenemos algunas situaciones que considerar, porque hay varios factores. Más o menos hablamos de 4, 6%, 7, 9%, 10, 12%, más o menos con porcentajes. Y según este porcentaje nosotros vamos a tener la cantidad de líquido en base a una fórmula. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, ya lo vamos a preparar algo para eso. ¿Por qué? Porque ustedes dan un porcentaje según el peso y estos saben que diariamente tienen que poner una cantidad de líquido. Pero tienen que considerar pacientes que normalmente por respiración, orina, defecación también eliminan, ¿verdad? Líquidos. Entonces se debe adicionar la cantidad suficiente para compensar la pérdida diaria. Y lo que les sale lo hacen en 24 horas. Luego evalúan nuevamente al paciente para ver si la misma cantidad tiene que dar o tiene que bajar. Porque no van a dar, si a uno le sale 1000 ml diarios, al segundo día está más hidratado, ¿verdad? Entonces no van a necesitar 1000, van a necesitar menos. Entonces tienen que evaluar para buscar otra concentración. Si no, ustedes saben que se va el líquido entre esos espacios que se llaman intersticial. ¿Y producen qué? Edemas. ¿Y dónde se pueden ir? Principalmente a las toras. ¿Ya? Si estamos claros, ya vamos a ver si preparamos algo de eso en una clase para que ustedes calculen porcentaje de deshidratación, tratamiento del paciente frente a una patología. ¿Bueno? Bien. Producción de orina, que les había comentado. De acuerdo a los cristaloides, los coloides son en
relación, por ejemplo, cristaloides, el cloruro, el lactato, los colores sintéticos, ahí tenemos el dextrano, o sea, los que tienen unas moléculas más gruesas y que evitan salirse fácilmente por donde, por el intestino, que es el que está teniendo problemas de permeabilidad. ¿De acuerdo? Tenemos ahí un producto bastante bueno que es el hemacel de uso humano, que es plasma sanguíneo, creo que es, no me acuerdo, que es bastante utilizado en recuperación de pacientes. ¿Por qué? Porque no se elimina fácilmente el proceso de diarrea. ¿De acuerdo? La idea, entre otros antibióticos, miren, en otros acilas que se ha visto que tienen una buena acción en peritonitis bacteriana y son la idea de utilizar bactericidas intravenosos. Pero acuérdense que tenemos bacteriostáticos. La idea del bactericida es porque queremos eliminar la bacteria, matarla, desaparecerla. El bacteriostático, ¿qué es lo que hace? Impide nomás el desarrollo de la bacteria. Entonces la idea principal es utilizar que elimine totalmente esta cantidad de microbios presentes. Bien, vamos a ver aquí el diagnóstico. Bueno, veamos esto que yo sé que se me ha venido aquí. Observen cómo es la torsión del estómago. ¿Sí observan? Este es interesante y este video lo tengo allí, a pesar de que tenía que estar antes, pero para que ustedes vean cómo es cuando se debilitan estos sistemas de sujeción y por qué pueden ser las causas que se presenten. Miren, observen el esquema que es bastante interesante cómo está presentado el estómago y observen cómo realizan esa situación de torsión. Ya vamos a ver un poquito más detalladamente. Tratan de indicar situaciones por qué se presentan, por qué son causas que normalmente pueden estar presentes. Hemos hablado de que el animal puede comer demasiada cantidad, la cantidad en el estómago puede producir estos efectos y razas predispuestas. ¿Qué más podemos ver? A ver si nos pone el inicio. Observemos el inicio, que es lo que me interesa. Miren, así puede ser una torsión. Miren. ¿De acuerdo? Más o menos, es una de las presentaciones que hay. Ya vamos a hablar de ello. Ahora, ¿cómo es el diagnóstico en estos casos de abdominal agudo? Es identificar rápidamente qué paciente necesita una atención inmediata, urgente, bueno, de urgencia. En lo posible es importante ir determinando, en lo posible dice, porque a lo mejor no me da tiempo a hacer esta evaluación. Mejor lo estabilizamos y entra cirugía. Pero si yo sé que un paciente es hipovolémico, tiene problemas por esto, yo tengo que tener plasma, tener sangre para una transfusión de emergencia. Nosotros utilizamos eso en nuestro medio. Utilizamos transfusiones sanguíneas en quirúrgico. No he visto yo un poco eso. ¿Por qué? Porque no se ha hecho estudios todavía. Ustedes saben que los perros también tienen un tipo de sangre. En el perro nosotros podemos hacer un trasplante de sangre, perdón, un vaso de sangre, transfusión de sangre, perdón, una vez sin necesidad de hacer ningún análisis en ningún paciente. La probabilidad de que exista un rechazo es muy mínima. Pero la segunda, si utilizan en un paciente, ya tenemos problema. ¿De acuerdo? Yeah. Una vez pueden utilizar una transfusión sanguínea si coge un paciente cualquiera, ¿verdad? Uno de aquí para este paciente. No pasa nada. Pero si el mismo lo utilicé otra vez para él, ya tenemos una reacción muy seria. ¿De acuerdo? En los gatos es más complejo. Los gatos tienen un tipo de sangre mucho más específicos y diferentes. En ellos no podemos a veces tener ese riesgo de coger sangre del vecino y poner. A lo mejor reacciona y se muere. Tenemos varios tipos. Hay estudios que no se realizan aquí. No porque no hemos querido hacerlo, porque yo sí he querido hacer muchas veces. Es porque cuesta dinero. ¿De acuerdo? Porque hay que tener los test para hacer, ¿se me entienden? Y si nosotros tenemos que hacer en 50 animales, sale mucho dinero. Entonces, por eso no se hace. Pero es necesario tener. Y a través de eso, ¿qué tenemos? Bancos de sangre. Como lo hacen las personas, también los animales. ¿De acuerdo? La radiografía. Cuando nosotros realizamos radiografías, acuérdense de que si el líquido está libre, tenemos la visualización de los órganos, la densidad de líquido.
Entonces, una radiografía, en caso de que podamos hacerla, ¿cómo la harían ustedes? ¿En decúbito o en estación? En estación, porque está comprometida la parte vital de él. Si yo lo apuesto, hay presión, ¿verdad? Y impacta y se muere. Entonces, ¿qué hago yo? Lo pongo en estación, de ser posible. Si el equipo nos permite, mucho mejor. Abdominocentesis, ¿qué es eso? Exactamente, al abdomen hacemos una punción para sacar el líquido. Aquí tenemos algún ejemplo, porque dos técnicas que se utilizan, a ver si funciona. Estamos con suerte que está funcionando. Vamos a ver si... Sí, es cierto. Ya, observen, ¿cómo se prepara? Bueno, van a funcionar los dos a la vez. Un poco para cada uno, ¿ya? Bien, ¿qué sucede? Una técnica con un catéter, ¿de acuerdo? Y una técnica en estación. Es en el cubito y es en estación, que también lo hace. ¿De acuerdo? Lo único que tenemos que tener más cuidado es allá, porque los órganos hacen presión hacia abajo. Y si hay un poco líquido, pues vamos a funcionar. Esta es realmente la que más hacemos. Observen, allá no es difícil, inclusive no utilizan ningún tipo de anestésico local. Porque los animales no tienen esa necesidad, porque están desesperados por otra preocupación en su cuerpo. No sienten a veces el pinchazo. Pero si nosotros tenemos esa particularidad de dolor, intradérmicamente, alrededor ponemos lidocaína. ¿De acuerdo? Y ustedes cuando ponen lidocaína muchas veces sienten más la quemazón de este rato y les molesta más esa quemazón. Por eso a veces no se utiliza eso. ¿De acuerdo? ¿Que podemos utilizar? Sí. Ustedes vieron que es igual la utilización del catéter como lo hacemos intravenoso. Utilizando un catéter, este puede ser 16 posiblemente, que es muy grueso, ¿sí vieron? Meten, sacan el mandril y se queda la parte que evita el daño pues, de los órganos. En el otro, ¿qué se hace? Miren, hacen dos punciones. ¿Por qué siempre se hacen dos punciones aquí? ¿Por qué se hacen dos punciones? ¿Por qué creen que se hacen dos punciones? Para que no se absorba después, o sea, es presión. Ya, porque si ustedes meten uno, les va a tocar mucho esfuerzo aspirar. Si meten otro, ingresa aire por allí y facilita la salida. Y a veces no chupan, sino ¿qué hacen? Ponen ahí por la presión que baja solito. ¿Me entienden? Entonces, por eso se hace a veces esa particularidad. Esto se utiliza mucho en asitis. El paciente se lo pone en el cubito lateral, el derecho e izquierdo, que ustedes vean mejor, y ustedes se ponen tras el dorso, una vez depilada la zona de la cicatriz umbilical. Ustedes tienen que identificar la cicatriz umbilical. De ahí, alrededor, se desplazan de 1 centímetro a centímetro y medio. ¿De acuerdo? Cicatriz umbilical, 1 centímetro a centímetro y medio. ¿Dónde hago la punción? Craneal. ¿Aquí o aquí? Está en el punto lateral. Es la mesa, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Dónde hago la punción? ¿Aquí o aquí? Caudal. ¿En el círculo o en el plano? ¿El círculo? Sí. ¿Sí? ¿Por qué variamos ahí? Porque Está la puerta. mientras va bajando el líquido, pues Exactamente, la gravedad. Abajo, ¿verdad? La parte que está en la mesa. Porque por gravedad los líquidos siempre van abajo. Entonces ustedes hacen la función aquí y comienza a salir el líquido. ¿Qué se utiliza allí? Los trocas para perros y gatos. ¿Se han visto los trocas de perros y gatos? Son muy pequeñitos, son como un esfero, un bolígrafo, más o menos. Y ya saben, es como, no es fácil apuñalarlos a los animales, ¿no? Es dura la piel. Entonces ustedes se lo ponen y su mano siempre haga toque para evitar que manden todo el catéter, no nos van a calentar por dentro. ¿Qué hacen? Cuando yo tiene ahí, con fuerza hacia ustedes. Está la menor edad, no ustedes. ¿Qué hacen? Y entonces, ¿qué pasa? La piel choca aquí, ¿no es cierto? Ya no entra más. Entonces, ¿qué hacen ahí? Sacan el catéter, el mandril y van a ver si comienza a salir. Ya les va a hacer un negocio, entonces a entender el otro un del que se utilizaba aquí, porque está viejito, pero para indicarles para, ¿de acuerdo? Eso es lo que hacemos. El otro que ustedes ven se hace con un catéter, se realiza, pero ahí se van a demorar más en salir el líquido. Y en un proceso de ascitis se
se saca 5 litros, 4, imagínense cuánto tiempo está ahí. También es cansado también por el animal. No se acostumbra a sacar todo líquido, se deja una cantidad y hay que esperar e ir haciéndolo poco a poco porque se puede descompensar. Bueno, se termina, lo que cogen es un poquito de yodo, se pone ahí, nada más, no tiene que estructurar. Se para el animal y comienza a gotear, cuando tienes una gotera, sí sucede, pasa un poquitito ahí, pero en poco tiempo la piel se pero no pasa nada, ¿de acuerdo? El otro de estación si viene, con más cuidado, porque toda la presión de los órganos está libre. Algunos lo hacen, pero para que ustedes sepan que hay que tener mucho cuidado. Tratamientos. Estabilizando al paciente se hace la seriotomía exploratoria. ¿Qué es la seriotomía? Es la misma sinonimia de lo que es una técnica quirúrgica exploratoria, que se llama ustedes una sí, gastrotomía, lo que es la técnica se llama seriotomía porque entra también por línea media principalmente. Es el mismo principio que les enseñan a ustedes en cirugías, ¿de acuerdo? Por la línea alta. ¿Qué es lo que sucede? Dentro de este proceso quirúrgico, yo les he puesto unas imágenes, pero yo no me meto, pero ustedes ven aquí que sí hablamos de la parte terapéutica, porque terapéuticamente nosotros sí debemos entender que el dolor, el proceso infeccioso y todo lo que vamos a utilizar. ¿Qué es lo que es clave aquí, como les pongo? Es la analgesia. Los pacientes con dolor, si ustedes no mantienen una buena analgesia, tienen un mal proceso de curación. ¿Por qué? Si les duele, quieren lamerse las heridas, se mueven y les molesta. Entonces, todas estas características que ustedes ven es principalmente en algunos ejemplos que les he puesto de analgésicos. Principalmente los opioides son los mejor que se utilizan para controlar la analgesia. Buprenorfina, butorfanol, por ejemplo, pueden ser utilizados. Tenemos también la morfina directamente. Tenemos lo que es el tramadol, que ustedes lo conocen más. Son productos de bastante uso y bastante prácticos. ¿De acuerdo? Dosis en cada uno de ellos. El butorfanol, a pesar de que es un analgésico, también se utiliza como otras versiones. ¿De acuerdo? Les he puesto algunos ejemplos. ¿Qué más les puedo mencionar aquí? Bueno, postquirúrgico ustedes ya manejan también la cirugía, ¿verdad? Entonces ven prequirúrgico, intra y postquirúrgico. Pero la parte médica, importante que es analgesia. Nosotros sabemos que tenemos que seguir con una medicación antibiótica, claro. Si este paciente en el postquirúrgico tiene vena, pues yo sigo utilizando la vena para poner el medicamento. ¿Por qué yo teniendo vena le inyecto el músculo? Estoy traumatizando al paciente. Tengo una vena, utilizo medicación por la vena. ¿Ya? Si es que se les infiltra, se les daña, es otra cosa. Ahí sí, obviamente, le puedo poner músculo. Por ejemplo, la circulación, ustedes le ponen a la vena, el paciente no siente nada porque obviamente van despacito y es una vía buena para ese medicamento. Le ponen al músculo y les duele mucho. ¿Sí me entienden? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso porque ahí les vamos fomentando el dolor a veces y el miedo a los animales por los tratamientos. Porque si yo tengo una vía, aprovecho esa vía. No por ahorrarme un dinero le voy a dar intramuscular. ¿Me entienden? O oral, que en este caso estamos en gastrointestinal, no podemos hacer. Entonces, mucho cuidado con esa situación. Sí, vamos a ver esta parte. Un esquema del estómago que nos ayuda muchísimo a recordar la anatomía orgánica, ¿verdad? Porque es importante conocerlo. ¿Cuál es la incisura angular? ¿Cuál es la curvatura mayor? La curvatura menor. Todo tenemos que tener en nuestra mente porque si vimos cuando se hace la torsión, qué parte se fue y desplazamos. Vamos a hablar un poco de ello. Entonces, ¿qué tenemos? Cardias, cuerpo, cuerpo, que ya siempre lo estamos mencionando, ¿verdad? Y dentro del ámbito pilórico, el pino. ¿De acuerdo? Entonces, esta particularidad nos permite a nosotros siempre tener en mente la ubicación y posición de cada una de ellas. Sabemos que es un reservorio y dependiendo de la raza, la capacidad de almacenamiento. Los perros, cuando los alimentamos con mucha cantidad, principalmente grandes gigantes, si los hacemos caminar, tenemos un riesgo de sal, ¿verdad? Alimento muy abajo, en animales grandes, es un riesgo. Subámoslo. Todo eso es preventivo para evitar muchas cosas como estas. Ahora, la gastritis aguda, como abdomen agudo, igualmente que hablamos, es una de las características que se nos presentan en el paciente, a veces no la notamos. Miren,
Una de las causas que puede ser es que el alimento que usted está proporcionando no les gusta. Dejan de comer o comen muy poquito. Y ustedes saben que la acidez a nivel de carnívoro es bastante alta. Hablamos de pH 2.5 en carnívoros, en perros y gatos, ¿qué es? En las personas tenemos creo que es 4, 5, más o menos. En los perros los carnívoros son mucho más bajos la acidez. Por eso también se habla de que son carroñeros, ¿verdad? Porque comen muertos, comen muertos, a veces cambian de descomposición y a veces no les pasa nada. ¿De acuerdo? Cuerpos extraños, fármacos y tóxicos. Miren, los fármacos tenemos que considerar mucho. Siempre hemos hablado de que la parte de medicación es muy importante conocer cuál es su acción. Acuérdense que el medicamento actúa como ácido o actúa como base. Y si ustedes meten un medicamento ácido al estómago que es ácido, trata de mantenerse la situación ácida. Pero si meten un básico al ácido, cambia el problema. ¿Se me entienden? Son gastroentéricos. ¿Por qué? Porque un medicamento tiene su acción en el estómago o tiene su acción en el intestino. ¿Qué pasa en el estómago? Se quita o se destruye la parte protectora, se hace pulveriza y pasa al intestino para ser absorbido. ¿De acuerdo? Todos esos procesos de los medicamentos hay que recordar para evitar estas situaciones. Enfermedades sistémicas e infecciosas. Una ranitidina o omeprazol. Le puedo dar en cualquier momento, tengo que darle con el estómago lleno. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo le mandan la medicación? Quiero bajar la concentración de ácidos clorhídricos en el estómago. Voy a evitar que salga mucho el ácido clorhídrico. Le voy a dar ranitidina. ¿Cuándo le mando a que tome? ¿Estómago lleno? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? No sé. ¿No? ¿Qué dicen? No sé. ¿Ah? Estamos llenos. Estamos llenos. Estamos vacíos. Estamos llenos. ¿Por qué estamos llenos? Porque El medicamento tiene que funcionar. Ya, necesita la acción para proteger un poco el estómago. Y es que es el único que dice el vacío. Puede el agua vacío. No hay ningún problema, no es antibiótico, no es antiinflamatorio, no, que es un producto que va a evitar que la cantidad de ácido clorhídrico siga saliendo. No necesita alimento. No necesita. ¿Y dónde va a tener una inflación? Cuando está vacío. ¿Ya? ¿Está bien? Esa es la ranitidina. Es un inhibidor de qué? De infección gástrica. ¿De acuerdo? Entonces, miren, yo puedo darle. ¿Por qué? Porque yo, si es un antibiótico, es un antimicótico, el antimicótico necesita generalmente que el alimento sea graso. ¿Para qué? Para que sea más fácil la absorción. ¿Por qué? Ustedes saben que para atravesar una membrana, las membranas de los tejidos de las células, ¿cómo son? Lipídicas. Una doble membrana lipídica. ¿Y la grasa es compatible con la grasa? Claro que sí. El líquido no es compatible con la grasa. Ese sí. Y entonces, si es hídrico, pues va a tener dificultad de pasar. Necesita quien lo pasa. Pero si es grasa, ¿qué pasa? Se absorbe más fácilmente. ¿Sí ven la lógica de esta situación? Por eso tenemos que considerar mucho esta particularidad. Ejemplos, aquí tienen algunas situaciones en las que hablamos mucho. Los corticoides, porque son hormonas que actúan sobre la parte hormonal, ¿no es cierto? Y esos pesados nos producen alteraciones sistémicas. Plantas, AINES, los productos que no son corticoides, ¿verdad? La uremia, ¿qué era la uremia? Mucho orina. ¿Incremento de qué? En la orina. ¿Uremia? ¿Dónde la determinamos a la uremia? ¿En sangre? En la sangre. Es un elemento no nitrogenado que no se elimina, que es tóxico. Y si no se elimina, se queda en sangre. Y en sangre nos aumenta y es toxicidad. Se intoxica en estaciones por urea. ¿De acuerdo? Es aumento de. ¿En qué? Ah, no. En sangre. Aumento de. Ya. Los pacientes, ¿cómo eliminamos la urea si está en la sangre?
Ya, podemos buscar la etiología, pero mientras buscamos la etiología, ¿cómo la eliminamos? Tenemos que eliminarla, si no sigue el animal anoréxico, sigue deprimido. Poloría. Diálisis, es bien complejo la diálisis, podríamos hacer, ¿verdad? Una insuficiencia renal. Pero en la agencia de diálisis no tenemos muchas opciones a hacer. ¿Qué es lo que les dije anteriormente con los riñones? ¿Qué quiere promover? Hidratación. La hidratación, que esté siempre funcionando. Entonces, ¿qué hago yo? Un suelito para que circule y la sangre se va eliminando. ¿Sí me entienden? Voy controlando eso y hago que la parte renal funcione. Como es un producto de desecho, voy a volver y se va a eliminar. ¿Sí me entienden? ¿Con dietas igualmente? Con dietas igualmente. Dietas. Tal vez podría ayudar a la dieta, pero realmente. Algo rápido. ¿Qué forma útil? Y quién forma para eliminar ese riñón, ¿sí? Entonces, a nivel renal tenemos que protegerla para evitar eso. ¿Qué más? Aquí. Creo que no hay más ahí. Ya vamos a terminar, no se preocupen. Yo creo que tienen idea de estudiar un poco. No estudian, aquí se van a descansar a dormir, ¿no? ¿Qué? ¿Ah, ya? ¿Tenemos vacaciones? ¿Ya no hay clase? Es peor dejar tiempo para estudiar esa mentira que no estudia. ¿Cómo? ¿No estudiamos o sí estudiamos? Un por ciento del conocimiento, 97. A veces cuando pide más tiempo es peor, ¿sabes? Que necesito más tiempo. Mentira, si tienes más presión, mejor. ¿No? Pero claro, es por la cantidad de información, ¿verdad? De cortisol, dijo. Pero porque yo siempre les he aconsejado que Antes sí. vamos avanzando. En la parte clínica, médica y general, cuando ustedes van viendo que van cogiendo ya como asignaturas de especialidad de la carrera, ustedes van notando que la información cada vez se hace más grande, pero ustedes ya no se quedan superficiales, no tienen que ir más profundo. Entonces, por eso es que yo siempre les recomiendo que avancen. Avancen siempre y no se queden al final. De medicina interna más o menos para el 20 de este mes. ¿20? ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? ¿Tenemos internado? Lo que nos falta de información es Menos. Martes 20. sí, más o menos por ahí. Ya valió. ¿Nos pasará las diapositivas? Sí, yo sí las he subido de diapositivas, pero como guía no hay ningún problema. Ah, no, como guía sí. Pero no que contesten los exámenes como está ahí, sí, ¿cuáles son los signos clínicos que aumentan la gastritis? Ustedes han notado que es una situación de vómitos, reacciones gastrointestinales, pero la coloración puede cambiar. Si es gastritis, puede permitirnos eliminar ¿qué? La secreción de sangre. ¿Cómo se llama ese término? Que sale por la boca. Hematemesis, exactamente, pueden tener casos de esos. ¿De acuerdo? Podemos ver siempre deprimido al animal porque no quiere moverse, puede producirles reflujos, entonces realmente no quiere mover para nada. Intoxicación de fármacos, hemos hablado de los extraños, todo eso tiene que ver con sinología. La melena, porque sabemos que la expulsión de la sangre ya pasó, un proceso digestivo y llega a las heces. ¿De acuerdo? Diagnósticos. Hay muchos tipos de diagnósticos. Se considera principalmente, como ven, siempre el hallazgo clínico, o sea, el examen físico clínico que ustedes hacen. La orientación que ustedes tienen hacia el examen o al tratamiento que ustedes proponen inicial, a ver si están respondiendo o no están respondiendo. Y diagnósticos específicos ya, cuando pensamos que son cuerpos extraños, pues una técnica imagenológica, por ejemplo, que les puede ayudar a descubrir ese problema. Todas estas características que ustedes van viendo es generalmente por el objetivo de siempre estabilizar un paciente a través del usuario. ¿De si tenemos vómito, mucho más. Si tenemos diarrea, mucho más. Hidratación. No podemos coger la vena subcutánea hasta que nosotros hagamos nuevamente un intento de poner, pero no lo dejamos ahí. Yo no puedo intravenoso. Pero por no poder se murió la mascota por decir, no puedo.
Yo tengo otra vía subcutánea que me puede ir mientras puedo. Mientras tomo valor, le digo, le voy a inyectar. Porque a veces me da miedo, ¿verdad? Me da miedo, pero no tengas que tener miedo. Si no, esa es la opción que tienen los pacientes. Esta cara les está viendo a ustedes, pidiendo ayuda. ¿Qué voy a decir yo? No puedo. Entonces, llamo a un veterinario. Siempre ustedes. Entonces, atención, háganlo. Viene, la primera vez podemos fallar, posiblemente. ¿Sí? Es cierto, podemos fallar. Pero la segunda ya no vamos a fallar. Sí, vamos ganando. Siempre perdiendo el miedo. La primera a la cárcel, loco. Tratamientos que nosotros hemos sugerido, algunos de ellos siempre es, ya cuando tomamos vómito, por ejemplo, es administrar oralmente, si podemos. Siempre comenzamos por cantidades pequeñas, porque saben que la parte intestinal vuelve a trabajar. Y si damos mucho volumen, le podemos inducir nuevamente el vómito por la parte irritativa que efectuamos por el líquido. Bueno, eliminar la causa es lo que primero tenemos que buscar. Ya una vez. Estabilización del paciente, siempre hablamos. Controlamos vómito, tenemos, miren, solo viendo las fases de estos animales sabemos que este es más joven, este es más viejo. Cuando son más adultos tienen otro tratamiento, otra medicación, otro tipo de manejo. Fisioterapia. Antieméticos, ya hemos hablado, cosiméticos, metoclopramida y la serenidad, no lo quitamos. Subcravec, les puse un ejemplo de un protector. ¿Se acuerdan? Este es un protector gástrico. Este es el que sí va a proteger la mucosa gástrica de las heridas que tiene por el proceso de gastritis. La gastritis, ¿qué es? Una erupción, ¿verdad? De la mucosa gástrica. Entonces, como está el fondo ácido ahí, imagínense poner ácido en una herida. Molesta, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál protege esa herida? Sucralec, por ejemplo. ¿Qué es el sucralec? Sucralato de aluminio, por ejemplo. Este es de uso veterinario, como ven. Hay de uso humano, acitip, por ejemplo, Cafuret también se utiliza. Son productos iguales que pueden administrar para proteger la mucosa. Eso sí es un protector. Hemos hablado de cuál también, de la sangre de drago. La determinante es un buen cicatrizante y lo dan de beber por gotitas y ayuda en los procesos de gastritis, por ejemplo, o ulceración. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esa particularidad. Bien, vamos a dejarlo ahí porque de segundo y me estudiar son justo 8:30, 9:30, una hora. Gracias.